Hello, I'd like to open a bank account. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Ever know. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región. Muy bien, estamos llegando a las 11 menos 10 de la mañana, no, 11 menos cuarto, pasadita. Ahí está, 11 menos cuarto, pasadita, y entramos en esta sección de los días lunes que se llama Modo Inclusivo. Sí. Un repaso brevemente de lo que fue la semana pasada. Estamos estudiando con Car, nos estamos informando. Recordamos que Car es profe de educación especial, es líder del Ministerio de Extremados. Y está recontra capacitada para poder hablar de estas cosas, así que por supuesto que tenemos la bendición de tenerla los programas de los días lunes. ¿Te venís sintiendo bien en estos programas? Sí, no sé si te recontra capacitada, pero estamos se hace la humilde. Estamos capacitándonos para eso. Bueno, y la semana pasada habíamos hablado sobre la disminución visual y sobre la ceguera y las aplicaciones o los puntos más fuertes para poder utilizarlos dentro de la iglesia, en las bienvenidas, en la comunicación. Y el día de hoy, vimos un pequeño video introductorio. ¿Nos querés explicar un poquito de cuál era la idea? Claro. Como vieron en el video, marca diferentes discapacidades y cómo cuando dice que el mundo no está diseñado, habla de que por ahí nosotros como sociedad no estamos adaptados a las personas con discapacidad. Por ejemplo, cuando una persona que es sorda se quiere acercar a nosotros y hablarnos, nos habla en lengua de señas o a través de alguna manera, y nosotros no podemos comunicarnos, porque a nosotros nos falta esa capacidad de saber ese tipo de lengua. Lo mismo, por ejemplo, para las sillas de ruedas, cuando hay rampas, cuando no hay rampas y el único acceso para entrar a un lugar es por escaleras. Entonces ese video mostraba que nosotros mismos como sociedad no estamos capacitados para que sea todo inclusivo. Si bien existe el modelo universal con respecto a la inclusión, pero bueno, se puede empezar con pequeñas cosas, como por ejemplo el poner una rampa en la entrada de la iglesia, el baño para personas con discapacidad, y bueno, ese video hacía referencia a eso, que tenemos que capacitarnos para poder recibir a las personas con discapacidad. Bueno, y hacer referencia también en la parte justo de la semana pasada, que el video mostraba de que iba a una biblioteca y encontraba todos los libros en braille. Sí, bueno, eso sería como un acercamiento a la información. Claro, claro. Por ahí el video hacía referencia a cómo sería todo si fuera al revés. Claro. Si el mundo sería adaptado, o sea, en realidad si el mundo fuera para ciegos, nosotros que vemos no estaríamos entrando dentro de esa información, no tendríamos acceso a cosas, sería muy difícil la comunicación. Bueno, y así hacía referencia con cada discapacidad, muy poquitas mencionaron,
Pero si fuera al revés, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Bueno, y hablando, para informarnos, para aprender, para hacerlo mejor, hoy vamos a hablar sobre la hipoacusia y también vamos a hablar sobre la sordera. Sí. ¿Querés contarnos un poco cuál es la diferencia? Bien, dentro de la sordera, la discapacidad auditiva, tenemos sordera e hipoacusia. Muchas veces por ahí se confunde un poco, tratando de que las dos cosas son lo mismo. Claro. Pero no, la sordera es la pérdida total o profunda de la audición. Y la hipoacusia es la pérdida parcial de la audición. Puede ser de un oído, de un porcentaje de la audición, totalidad, claro. Claro. Que la hipoacusia por ahí no necesitan un implante, o capaz que sí, pero es mínimo. Pero sí hay una pérdida de la audición. También con audífonos, ¿no? Que sí, pueden, externos. Los implantes también, claro. Eso es más para las personas sordas. Pero bueno, se dividen en esas dos grandes áreas. Claro, como la ceguera que habíamos hablado y la disminución visual. Claro. Bueno, y dentro de estas dos formas, ¿no? De cero audición o poca audición. Dentro de la iglesia, en Argentina, no voy a hablar en general. Sí. Hay elementos, hay gente sorda dentro de las iglesias. ¿Cómo ves ese ámbito en esta discapacidad en particular? Mira, a mí me tocó hacer un curso de lengua de señas en una iglesia que lo enseñaban personas sordas, y me asombró un montón porque eran personas sordas dentro de una iglesia que nunca había visto yo. Pero la realidad es que no hay, porque si te asombras es porque no hay. Claro. Y la verdad es que las personas con esta discapacidad, que ellos no lo consideran como discapacidad, son por lo general bastante cerradas con respecto a el poder comunicarse con otros, por esto mismo, porque no hay forma que claro, ellos puedan es muy interactuar. difícil, claro. Es muy difícil, a no ser que sean personas que hablen también. Claro. Porque los sordos, las personas sordas, inclusive tienen oralidad, si les enseñaron de esa manera. Y acá nos dividimos con respecto a cómo nos comunicamos. Las personas sordas pueden hablar en lengua de señas o no. Por eso cuando nosotros hacemos referencia a cómo hacemos para integrar o incluir a una persona sorda dentro de la iglesia, tenemos que conocerlo, como mencionamos siempre, antes de ofrecerle algo. ¿Cómo se hace con cualquier persona? Claro. Asegurarnos, bueno, a ver, sabe lengua de señas, cómo es su manera de comunicarse, es a través del lenguaje de igual manera, de la lectura de labios, es a través de la escritura. Por eso siempre nos tenemos que asegurar de conocer a la persona antes de ofrecer algún ayuda. tipo de inclusión o de ayuda. Bueno, y en el tema de capacitarse en lengua de señas, también hay que entender que, por ejemplo, uno dice, bueno, voy a hacer un curso por internet o voy a hacer algo, pero que Argentina tiene su propio, entre comillas, su propio diccionario, su manera de gesticular las palabras. Claro. Inclusive dentro de Argentina, que es LSA, que es Lengua de Señas Argentinas, están también las lenguas de señas de cada provincia. Ah, claro. Porque como así, en Buenos Aires hablamos de tal manera, con tal acento, en Tucumán también hablan con otras palabras, con otras señas. Bueno, lo mismo, con otra acentuación, pasa lo mismo con la lengua de señas. Que en general se comparten en la lengua de señas argentinas, pero también en las provincias difieren un poquito en algunas palabras. Pero bueno, también esto mismo, está bueno que podamos capacitarnos para aprender a hablar en lengua de señas. Bien, ¿y cuáles podrían ser algunas herramientas que podríamos utilizar que ya ir incorporándolas, estén o no estén las personas sordas en la iglesia? Sí, bueno, eso también, hago mención a eso y por ahí se nos ocurren ideas cuando ya llega la persona y dice, bueno, ¿ahora qué hacemos? Y lo que estamos tratando de incorporar ahora es ya tener estrategias como si ya estuvieran las personas. Claro. Entonces, dentro de la materia lo que hacemos es eso. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros tenemos niños con autismo? ¿Qué pasaría si viene una persona adulta con autismo? ¿Que las tenemos hoy a personas adultas? No, pero nosotros ya estar
equipados, ya tener los materiales, ya estar preparados para cuando llegue esa persona. Para que tengan buenas bienvenidas. Exacto, para que se puedan sentir cómodos. Y una de las herramientas que podemos tener, porque dentro de la iglesia somos todos oyentes, entonces la música la escuchamos las letras de las canciones, escuchamos la predicación, nos podemos comunicar así como lo estamos haciendo ahora, pero las personas sordas no. Entonces lo que nosotros podríamos ir preparando es, creo que la mayoría de las iglesias lo tienen, las canciones escritas, la predicación también, que pueda ser, aunque sea palabras claves de lo que se está hablando en la predicación. Si existe la posibilidad y pueden leer labios, que el pastor aparezca en pantalla más grande. Sí, siempre que nosotros vamos a hablar, tenemos que estar de frente, hablar no ni lento ni muy rápido, sino gesticular bien, no gritar, porque no van a escuchar aunque nosotros gritemos, y también por ahí al gritar la gesticulación es mucho más exagerada y se puede interpretar de otra manera. Claro. Porque al solamente ver qué es lo que estamos tratando de comunicarles, capaz que si gritamos piensan que la gesticulación es de una persona enojada. Entonces es siempre ponernos de frente, hablar claro, sin gritar, en un tono que hablaríamos siempre, y si podemos acompañarlo de señas, aunque no sepamos lengua de señas, podamos hacerlo. Claro, que nos ayuden a acompañar a lo que estamos diciendo. Exacto. Bueno, importantísimo. Entonces, la cuestión de los cultos, la lista de canciones, Sí. armar el material previo que esté escrito. Claro. Y por supuesto informarnos sobre la persona. Sí. Informarnos sobre la persona. Bueno, un montón de cosas más podríamos Hay hacer. un montón, sí. Pero el ya informarnos hace una diferencia. Sí. El escuchar esta parte del programa hace una diferencia. Tiene que existir en nosotros esta necesidad de incluir, porque el Señor nos incluyó a todos. Entonces, si vemos el parámetro de Jesús, Sí, no. es nuestra misión. Sí, sí. Es la misión de todos, es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de todos. Sí. El Señor nos mandó a evangelizar a todos. Claro. Y no hace excepción de personas, así que todos tienen que ser evangelizados y escuchar de la palabra del Señor. Porque como dijo Car, que creo que fue el primer programa, nosotros lo que creemos es en el alma de las personas, para que puedan arrepentirse de sus pecados, se vuelvan al Señor, sepan que Dios los ama y que puedan creer en la esperanza de que vamos a tener vida eterna. Amén. Así que bueno, un poquito de lo que fue la sección modo inclusivo. Ya estamos en la número 4. En la número 4. En la número 4. Espero que les haya gustado. Esta sección va a estar en redes sociales, por supuesto, con subtítulos. Así que muchísimas gracias, Car, por esta sección. De nada. Nos vemos. Plazas de mi ciudad.